Este es el unboxing del iPhone 15 Pro. Ni bien abrimos la caja, encontramos el equipo y retiramos la pegatina de protección. Lo dejamos a un lado y seguimos examinando la caja. Y lo primero que podemos notar es que el cable de carga ha cambiado. Ahora contamos con conexiones de USB tipo C en ambos lados, además de una especie de recubrimiento de nylon trenzado que promete hacerlo más resistente. Pero como ya sabes, estos equipos ya no cuentan con cargador incluido en la caja, así que debes de comprar uno de estos, que tiene conexión USB tipo C. Eso sí, mucho ojo, porque si pensabas usar el cable que viene en la caja para transferir archivos a alta velocidad, este no te va a servir, ya que para ello deberás comprar un cable compatible con USB 3 que admite transferencias de 10 gigabits, que es lo máximo que soporta este iPhone. Continuamos revisando la caja y encontramos una especie de tarjetero, donde se encuentra el extractor de bandeja nano SIM. Eso sí, esto es para las versiones de Latinoamérica. Los equipos de Estados Unidos ya no cuentan con esta bandeja. Y junto a los manuales hallaremos la ya clásica pegatina de Apple. Ahora sí, llegó momento de revisar el equipo. En la parte frontal podemos observar la píldora que alberga la isla dinámica y al costado la cámara frontal. Y en la parte de atrás nos encontramos el módulo de las 3 cámaras junto con el sensor LiDAR. Y obviamente encontraremos el logo de Apple, todo sobre una capa de vidrio de mate texturizado. Déjenme decirles que el equipo se siente muy cómodo y ligero a la mano. En la parte de arriba solo encontraremos el nuevo borde de titanio pulido. En el lateral izquierdo vemos el nuevo botón de acción y los botones de subir y bajar volumen, así como la bandeja para la nano SIM. En la parte inferior encontramos el nuevo conector tipo C, los micrófonos y los parlantes estéreo. Mientras que en la parte derecha encontramos el botón lateral que tiene algunas funciones como la de encender el equipo y activar a Siri. Dentro de lo nuevo que nos trae este iPhone 15 Pro se encuentran los bordes reducidos en la pantalla, el botón de acción el cual puedes configurar con estas opciones. Ya sabes, ahora ya podrás encender tu lamparita con tan solo apretar un botón. Con la llegada del puerto C también nos permite conectar a nuestro iPhone distintos accesorios, como son los hubs que amplían las conexiones de nuestro dispositivo, le aumentan más puertos USB, le añaden HDMI, puerto Ethernet e incluso lectores de tarjeta SD. Con respecto a la pantalla, cuenta con 120 Hz, la cual aumenta la sensación de fluidez del equipo. En YouTube nos permitió visualizar videos a una resolución de 2160p, con buenos ángulos de visión, y esto se acompaña con los parlantes estéreos en ambos lados del equipo, lo cual nos brinda una buena experiencia para consumir contenido multimedia. Con respecto a la seguridad, solo contamos con reconocimiento facial, y junto a esta píldora se encuentra la isla dinámica, presente en todas las versiones del iPhone 15, que añade nuevas funcionalidades al momento de usar nuestras aplicaciones. Con respecto a la cámara, estos iPhone cuentan con la opción de enfoque macro y un zoom óptico de hasta 3x acompañado de un zoom digital de hasta 15x, lo cual nos permite obtener fotos de muy buena calidad. Además, podemos activar el modo ProRAW y capturar imágenes con mayor información a 48 megapíxeles. Asimismo, hice pruebas en situaciones de muy poca luz y este iPhone supo afrontarlas de la mejor manera, tanto en fotografía como en video. Asimismo, el modo noche fue capaz de captar información a pesar de la poca presencia de luz que tuve en esta situación. Así que si buscas un equipo para crear contenido multimedia, este dispositivo es una excelente opción. Otra novedad es la posibilidad de activar el modo ProRes HDR para grabaciones hasta 4K a 60 fotogramas. Solo debes tener en cuenta que como los pesos de estas grabaciones son muy grandes, será necesario que conectes un disco SSD externo para que puedas almacenar este tipo de videos. Con respecto al apartado de rendimiento, en Benchmark nos brindó estos resultados, donde podemos ver que en Single Core la puntuación es mayor que la de los equipos anteriores iPhone 14 Pro, y en Multicore también ocurrió lo mismo, solamente fue superado por los iPads con procesadores M1 y M2. Lo que nos lleva al apartado de juegos. En Mobile Legends podemos observar que podemos seleccionar las opciones más altas tanto en tasa de fotogramas como en gráficos, brindándonos un juego fluido sin cortes ni pérdidas de fotogramas. En el juego de Call of Duty Mobile tuvimos la misma experiencia. Pudimos seleccionar las más altas resoluciones y nos ofreció una jugabilidad muy buena y estable.
Otra cosa nueva que nos traen estos iPhone 15 de la gama Pro es la posibilidad de jugar títulos con exigencias más altas, como es el caso de Resident Evil, el cual es un juego de consola y PC que ahora se encuentra disponible en la App Store, para lo cual puedes conectar tranquilamente tu mando de consola y jugar a gusto, aunque creo que esto se irá mejorando poco a poco para brindarnos una mejor experiencia. Y ahora, déjanos en los comentarios qué opinas de este equipo. ¿Te lo comprarías? Y si ya tienes uno de estos, ¿cuáles son tus impresiones? Si te gustó este video, no olvides de darle en el botón me gusta, suscribirte y activar la campanita para saber de próximos videos. Y eso sí, si quieres apoyarnos mucho más, no dejes de compartir este video. Mi nombre es Marco, nos vemos, chao chao.